Cuando tocamos el mal, es fácil verlo en las demás personas, en los que calificamos como criminales, pero complicado ver qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Decidí leer este libro porque me encanta el suspenso, la novela negra, el thriller, y vi que este autor, Manuel Ríos San Martín, acababa de sacar su último libro, del cual también voy a hacer una reseña. Me interesó la temática, así que empecé a leer sus obras, y esta es una de ellas. El libro se llama La huella del mal, lanzado en el año 2019. Manuel Ríos San Martín es licenciado en Ciencias de la Información y ha trabajado en productoras de televisión, donde ejerció como productor ejecutivo, director y guionista. Ojo con eso. Justamente esta novela ha sido traducida al italiano y está siendo adaptada a la televisión como una serie de 8 capítulos por el mismo Ríos San Martín. Yo tengo un serio problema con los escritores que son guionistas de tele, porque resulta que en sus obras describen demasiado. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿ok? Así que vamos a ello. En Burgos, en la localidad de Niebla, se están dando excavaciones arqueológicas y un día, como jugando, un estudiante descubre el cuerpo de una chica muerta. Al parecer, su muerte fue parte de una simbología ritual de la prehistoria. Lo más macabro de todo es que hacía 6 años ocurrió otro homicidio parecido en otro yacimiento arqueológico, pero aquella vez en Asturias. Y este fue un caso sin resolver. Entonces los investigadores no saben si ambos crímenes están aislados o es el mismo asesino o es un copycat, un psicópata que copia asesinatos de otro psicópata. En el primer caso, los inspectores Silvia Guzmán y Daniel Velarde estuvieron al mando. Ambos estaban sentimentalmente involucrados, ¿ok? No eran novios oficiales, simplemente eran más que amigos, por decir así. El problema era que Silvia estaba muy enamorada de él y Daniel se dejaba querer. Lamentablemente, el caso sin resolver los afectó a ambos y Daniel dejó la policía para dedicarse a la seguridad privada, donde le fue de maravilla. Este alejamiento implicaba dejar a Silvia también, y lo hizo. Silvia se quedó destrozada, pero logró pasar de él, aparentemente. Ninguno de los dos se imaginaría que 6 años después se volverían a encontrar en un caso muy parecido al anterior, pero mucho más complicado. Por supuesto, al comienzo las tensiones son horribles entre ambos, hay mucha confrontación personal, mucho rencor, pero luego se darían cuenta que así no avanzaban. Y de eso se trata, de buscar al asesino a pesar de todo. Esta novela tiene todos los ingredientes de un thriller. Me tuvo pegada de principio a fin, en suspenso todo el tiempo. Y un momento en que ya no podía parar porque tenía un ritmo vertiginoso y no me podía ir a dormir sin saber quién era el asesino. La manera que tiene el autor de tejer la historia y de conducirte a través de la narración, que es a 2 tiempos, porque son 2 asesinatos con una diferencia de 6 años, para conocer la verdad es fuera de serie. No la ves venir por ningún lado. La manera de mostrar a los personajes, sobre todo ver su evolución a través de la novela, es notable. No es difícil identificarse con los personajes, incluso con los antagonistas. Además, son muy consistentes. Hay una coherencia entre la descripción del personaje y sus acciones. Y eso me gusta muchísimo. Me gusta cómo es que la vida pone a Silvia y a Daniel en casi la misma situación de hace 6 años, donde tendrán que tomar decisiones otra vez, donde pensarán en sus errores y aciertos del pasado, donde deberán hacer un cierre definitivo y darse una nueva oportunidad. Todo eso hace que sea una historia muy humana, y ese aspecto de la narración lo valoro mucho porque permite ponerme en ese lugar y entender sus puntos de vista y por qué hicieron lo que hicieron en el pasado. Me gusta el personaje de Silvia, quien no lograba ver las cosas con claridad cuando trabajaba bajo la tutela de Daniel, con quien tenía un affair. Era como un sol que la cegaba. Cuando se separaron, ella terminó con el corazón hecho pomada, ¿ok? Y aprendió a vivir como con telarañas en el corazón porque estaba con un hombre que no quería nada, un buen hombre, ¿no? Pero no lo quería, y seguía con él por inercia, ¿ya? Porque en el fondo nunca dejó de querer a Daniel. Sin embargo, después de esa ruptura con Daniel,
se iba a replantear muchas cosas, como por ejemplo estudiar psicología para comprender mejor a los delincuentes, algo a lo que Daniel no le daba importancia y se burlaba de ella cuando se lo decía. Por eso, mientras que trabajaba con Daniel, nunca se atrevió a hacer eso, a innovar, y como que vivía bajo su sombra, ¿no? Pero Silvia logró dedicarse a su trabajo, prosperar y ganarse el respeto de sus colegas y superiores. Si bien es cierto, a Daniel lo tenía como una espina clavada en el corazón, a pesar de los años, ella siguió adelante. Y cuando se dio la confrontación con ese hombre, Daniel llega a comprender que es una mujer excelente y que él no supo valorarla en el pasado. Y esa evolución la vamos a poder ver. Por otro lado, es notable cómo el autor puede hacer que te identifiques con el personaje villano de la novela y su capacidad que tiene de sobrevivir, hacer maldades y pasar desapercibido. ¿Cómo es que se avivó una pulsión a partir de ese hecho traumático y que nunca pudo controlar y mucho menos parar? Hay partes de esta novela que dan para mucho debate. El aborto, el incesto, el asesinato en caso de violación, la salud mental. Es muy interesante. ¿Hasta qué punto se puede culpar a alguien de los actos de otras personas porque su discurso sirvió como detonante que desencadenaría una serie de actos abominables? Es muy interesante el papel de la tecnología y de las redes sociales en el relato. Estas juegan un papel fundamental para resolver el crimen, algo impensado hace 30 años. O sea, cómo la tecnología ha cambiado todo, hasta los géneros literarios. Es bien interesante. Los giros y las vueltas de tuerca que da el autor para conducirte hacia un desenlace inesperado y trepidante son fantásticos. ¿Qué me aporta? A ver, me aporta reflexiones y disertaciones muy interesantes sobre el mal, la crueldad, desde cuándo se origina. Los neandertales y los sapiens siempre han tenido la crueldad que tenemos los sapiens contemporáneos. Las partes de las conversaciones de Daniel con Samuel, el arqueólogo jefe del yacimiento, o sea, un científico, que a la vez era cura, son muy interesantes. Él decía que la crueldad y el sentido del humor son la mezcla del instinto con la inteligencia, algo revolucionario en la evolución. O sea, te vuela el cerebro. Y así tienen un montón de disertaciones. Por los temas tan espinosos que toca la novela, es importante tener en cuenta que no hay que justificar, sino tratar de entender. Y que juzgar es bien complicado. Y que nadie es lo que aparenta ser, mucho menos en las redes sociales. Y la vida a veces da segundas oportunidades que hay que agarrarlas de los pelos, porque al final el ser humano siempre está en la búsqueda de una sola cosa, que es la felicidad. Así que recomiendo su lectura, es para todas las edades, atrapa de una manera que nunca pensé que lo haría y sobre todo tiene temas muy controversiales, lo que puede dar pie a debates interesantes y reflexiones importantes. Así que léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña. ¡Chao!